Telcel, la red en tus manos. 9 de la mañana, 12 minutos. Seguimos en este análisis. Roberto Romero del Valle, ¿qué te pareció el mensaje que dio el gobernador por su segundo informe? Bueno, yo quiero separarlo en tres aspectos que tienen que ver. Uno, que es el acto solemne, y lo decía, y ahí sí coincidía yo con Lorena, el acto solemne del Congreso del Estado. Ahí, por obligación, por ley, de acuerdo a la Constitución, a la Ley de Planeación, a la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad, que además esto va amarrado con el Plan Estatal de Desarrollo. Ahí se tiene que entregar el informe escrito del Estado que guarda la Administración Pública del Estado. Esa es una obligación que dentro de nuestro Estado, dentro de nuestro gobierno constitucional, de entregar el informe. ¿Debió haber ido el gobernador? El gobernador debió de haber ido. Yo lo he hecho y lo he hecho público y lo he dicho desde mi punto de vista, independientemente del show que se hiciera en el Congreso del Estado, de los partidos opositores, o hubiera show, o hubiera solemnidad o no solemnidad, desde mi punto de vista, para hacer las cosas diferentes, el gobernador debió haber ido al Congreso del Estado. Que dice Lorena que el PRI, que el PRD no sabe ser oposición, que el PRD no sabe ser gobierno, o que el PRI no sabe ser oposición. Esa es una cuestión de debate, pero sí quiero decir que el PRI se comporta peor que el PRD en oposición, peor. No tiene el dirigente del PRI, pues no tiene una experiencia, y su comportamiento ha habido agresiones, descalificaciones, de todo en el Congreso por parte de los diputados del PRI, en esencia. Y eso no nos tiene que espantar además. O sea, es una cuestión democrática, pero sí me llama la atención que le ha dado esa actitud del PRI, nos ha dado a los periodistas el convencimiento de que lo que hicimos como oposición era lo correcto. Nada más que había una diferencia entre un gobierno corruptos e intolerantes del PRI a un gobierno plural, transparente y honesto como el de Arturo Núñez. Por el otro lado, el hecho de que los diputados no hayan ido a escuchar, o sea, estuvieron en la Cámara del PRI, pero que no ha ido, ni su dirigencia haya ido al centro de convenciones, pues yo creo que la ausencia de la dirigencia de los diputados locales ni se sintió, ya que toda la mayoría de la plana mayor del PRI estaba ahí. Fueron los alcaldes del PRI. Los militantes, la clase política priista estaba ahí. No estaban los que dirigen a ese partido, o sea, los que deben de estar aquí. O sea, y los que se dicen padres de las instituciones, o sea, que dicen, que siempre han hablado que debe de haber una oposición responsable, que ellos hicieron las instituciones, y me acuerdo de todas las críticas que hacían de los diputados del PRD cuando se salían de la Cámara. Y entonces, ¿qué pasa con ese PRI responsable? ¿Y qué pasa hay una contradicción de su base, que sí asistió al informe, que sus exgobernadores, que su clase política, la mayoría, no todos, asistió al centro de convenciones? No, y sus diputados, dos ausencias importantísimas, Manuel Andrade y Roberto Madrazo. Bueno, son los activos. O sea, fue Enrique Priego, fue Manuel Gurría, fue Enrique Barceló, ¿sí? Víctor Manuel Barceló, pero no fue Madrazo ni fue Andrade. Eso tiene todo el mensaje también, ¿no? Fíjate que yo desayuné con el licenciado Manuel Gurría y con Enrique Priego, y en el caso de Manuel Gurría y en el caso de Enrique Priego hubo una llamada del gobernador a ellos específicamente. La cortesía directa del gobernador Arturo Núñez hacia los dos gobernadores. Entiendo yo que lo mismo ocurrió con don Enrique González Pedrero. Obviamente deduzco o suponemos o podríamos inferir que no hubo esas llamadas ni a Roberto Madrazo ni a Manuel Andrade, porque lo que dice Roberto Romero es correcto. O sea, una de las cosas que hay en el PRI es urbanidad política. Tú puedes discrepar con algún gobernante, pero siempre hay la civilidad para sentarnos a la mesa y platicar las cosas, ¿no? Y en el caso de actos republicanos, como lo es el informe de un gobernante, pues obviamente que tú actúas con institucionalidad, privilegiando un interés superior, y es la civilidad ante todo asistir. Pues no se superan las diferencias entre Arturo Núñez y Roberto Madrazo y Manuel Andrade. Es que son hechos recientes, o sea, hay que entender también. ¿Será eso el tema? No, yo creo que no hablaría, Roberto, si me permites, no hablaría yo de si son recientes o no. O sea, es una cuestión de urbanidad política y de civilidad. El problema es que en el caso de Arturo Núñez con Manuel Andrade y con Roberto Madrazo, pues hubo una confrontación directa
que hay un resentimiento personal, que a veces esa parte es la que tenemos que aprender los políticos a diferenciar. Una cosa es la institución que tú representas como ejecutivo del Estado frente a un exgobernador, y otra cosa es una cuestión de carácter personal, y en eso, digo, todos sabemos que Núñez quedó muy lastimado respecto a Roberto Madrazo y más aún respecto a Manuel Andrade, ¿no? Pero el gobernador no tiene ese problema, él ha corrido las cortesías. Si no vemos los eventos de la muerte de Ciclón del Sureste, la asistencia de sus hijos, que inclusive yo critiqué esos eventos porque además fueron respaldados por el gobierno del Estado. Así que el gobierno del Estado ha tenido de parte del gobernador, la institucionalidad. Yo puedo asegurarte, no tengo el dato, pero te puedo decir que yo tengo la seguridad de que fueron invitados Roberto Madrazo y Sí, pero se refería a Lorena en particular a la cortesía que fuera el propio gobernador el que les llamara a estos personajes. No sé si hizo la llamada personal el gobernador a Madrazo y Andrade, pero también habría que ver si aceptan la llamada también ellos. O sea, son cuestiones, pero eso se llama una tensión, pero la parte institucional de hacer llegar la invitación formal, yo tengo la seguridad que Madrazo y Andrade recibieron de parte del gobernador, porque el gobernador gobierna para todos. Es un gobernador plural y es un gobernador que ha demostrado ser un estadista, así que no creo por ningún motivo, o sea, si te hacen llegar una invitación formal, tú decides si vas o no vas, no estás esperando que te hablen y que te achechen o que tengan un tipo de cortesía más allá de lo institucional. Y efectivamente, como decía Lorena, debe de haber también ahí sus amores y desamores, pero es de ambas partes. Lo que si Madrazo quiere asistir y si Andrade quería asistir, pues demostraron que no quisieron asistir o tuvieron quizás otro compromiso que no sabemos para el que no asistieron. Mira, por ejemplo, hay un tema que es importante señalar. Mira, los temas del informe existen datos duros. Tú dices que es un gobernador plural, que es un gobernador incluyente, institucional. Por ejemplo, hay un tema del que yo hablaría y que me parece que es importante, el tema de la libertad de expresión en Tabasco. O sea, es cuestionable. Es cuestionable porque hay información, hay testimonios, por ejemplo, de reporteros, de corresponsales, como son La Jornada, como son Proceso, donde han sido excluidos del sistema informativo de gobierno del Estado. Yo estaba mirando un reportaje de TV Azteca donde entrevistan a René Alberto López, entrevistan a Rodolfo Reyes, entrevistan a Armando Guzmán, y ellos hablan de la exclusión que han sido víctimas. No está actuando el PRD como gobierno en la imagen o en la investidura de Arturo Núñez de una manera distinta, ni en los peores momentos del PRI en su gobierno, ni en la parte más álgida, el PRI actuó de la manera como lo está haciendo con la prensa, que además llevan una responsabilidad social muy importante, una carga súper importante. ¿Por qué? Porque son quienes difunden todo lo que ocurre en un estado o en el gobierno del estado. Son los promotores de esto. Que ha habido una desafortunada actitud en el tema de comunicación social. ¿Por qué? Porque hay una uniformidad con los que tienen convenios de publicidad, pero con la parte crítica, la parte que habla de una manera distinta, no los están tratando de la manera como debieran tratarlo. Entonces, es un caso significativo de dos reporteros o dos corresponsales, como son La Jornada, que es un periódico nacional muy importante, sobre todo un periódico de izquierda que siempre ha apoyado al PRD, y vean ustedes cómo tratan a su corresponsal, o en el caso de Proceso, ¿cómo de los igual tratan, manera. Lorena? Ellos lo que argumentan es que no se les da la información, bueno, por lo menos eso fue lo que yo escuché en este reportaje de TV Azteca, que no se les da la información, que no se les dé el acceso para tener la información de primera mano como usualmente debería de hacerse desde el punto de vista mediático, ¿no? Digo, independientemente del manejo informativo que ellos le den, ¿no? En el caso de Proceso de igual manera, o en el caso de la propia TV Azteca, o sea, hay una prensa crítica al ejercicio
ejercicio del poder público en Tabasco. Y existen datos duros que se tienen que difundir. O sea, para ejercer la crítica tú tienes que hablar de cuáles son los logros. Si estamos analizando el tema del gobierno de Arturo Núñez, del informe de Arturo Núñez, y que lo queremos hacer de manera objetiva, tenemos que hablar de cuáles son los logros de Arturo Núñez, que evidentemente los tiene. Por ejemplo, un dato que a mí me parece súper importante es la disminución de la deuda. Y sin embargo, si revisamos los medios locales y nacionales, vemos que no se le dio la importancia que tiene la disminución de la deuda pública para el Estado de Tabasco. El costo que Núñez está pagando políticamente, por supuesto que es altísimo. ¿Por qué? Porque es discutible a partir de que tú reduces la deuda de gobierno del Estado, a partir de que no haya medicinas en los hospitales, a partir de que no tenga el personal médico lo necesario, a partir de la disminución de programas sociales. Por ejemplo, en Tabasco, datos duros, 90,000 pobres. ¿Debió haber solicitado un empréstito el gobernador ya a estas alturas? Mira, yo creo que debió haber hecho un redimensionamiento, pero no sacrificar a los tabasqueños. Es que el costo es alto. O sea, es un logro importante, por lo menos yo así lo veo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, la reducción de la deuda. Eso hay que reconocerlo. Es un logro muy importante para el Estado. Sí, nada más que tendrías que haber equilibrado medidas o generado medidas emergentes para que esa reducción de la deuda no te impactara socialmente y fuera en detrimento de los tabasqueños. Por ejemplo, ¿qué medidas, Lorena? El empréstito, uno de ellos es una medida que pudo haber coadyuvado a que no se impactara, por ejemplo, en el tema del sector salud, como lo mencionas. La eficiencia en el gasto de los recursos federales. Aquí en estos micrófonos han dado ustedes cuenta de los subejercicios. ¿Cómo explicar a los ciudadanos? ¿Cómo explicarte desde el punto de vista económico que por un lado tú generas una disminución de la deuda, por otro lado tú ves una crisis en los hospitales, en el sector educación, que son las dos dependencias con mayor nivel de presupuesto y la que tiene mayor impacto en los tabasqueños, y resulta que regresas dinero en salud y en educación? O sea, ¿cómo te explicas tú eso? Es la ineficiencia para utilizar esos recursos correctamente. Entonces no puede ser que hablemos de un subejercicio cuando estamos hablando de que atravesamos por una crisis económica. No se entiende, no se explica, más aún con un gobernante que es economista. Los subejercicios están en todo el país, lo tiene el gobierno federal, lo tienen todos los estados. Lamentablemente en Tabasco la crisis hace más, más relevante este tipo de situaciones que no se deben de repetir, y que el año pasado, a diferencia de este año, fueron menos en ese sentido, porque sí se detectó el año pasado, además fue público. Y lo otro que tiene que ver con la libertad de expresión, en Tabasco está asegurada la libertad de expresión. Todos podemos, yo soy prueba de ello, dijeran, y prueba de eso lo somos todos, lo eres tú. Bueno, a ti te sacaron de la dirigencia del partido por haber hecho una crítica. Bueno, te obligaron a renunciar. Nadie me obligó. Te quiero decir, Lorena, que nadie sabe, cada quien, pero yo te quiero decir que yo presenté mi renuncia y lo hice congruente con estrategias dentro del partido. ¿Por qué renunciaste, Roberto? Renuncié porque no había la posibilidad, bajo el esquema, cuando lo dije de un principio, hay ángeles y demonios en política. Las declaraciones que yo hice, inclusive muchos compañeros me dijeron, oye, estábamos pensando que te habían agarrado haciendo negocios millonarios, contratos, fue por una grabación, y no fueron esas, hubieron muchas grabaciones, etcétera, etcétera. Hay toda una situación ahí de compañeros dentro del partido, que formaba yo parte ya de un obstáculo en mi forma de ser crítico, autocrítico, y una gente acostumbrada a decir las cosas como son. Y en ese sentido, me enreda un conflicto de Huimanguillo, en donde pienso que estoy hablando con amigos, no se da esa situación, no se dio en ese contexto, y entonces esas grabaciones son utilizadas. Los tabasqueños, más que nada lo hice por el lenguaje florido. Yo he dicho, los tabasqueños somos groseros en casa o fuera, dijeran, pero en política tiene que haber un comportamiento. Muchos pensaron que era por algún acto de corrupción o así por el estilo. Yo lo sigo presumiendo, vivo en una casa de lámina, he estado trabajando toda mi vida y soy un político que tiene, lo puedo decir el día que quieran, que eso es lo que a mí me da mucho orgullo, a diferencia de otros y de muchos en el PRI, por cierto,
donde yo sí puedo mostrar cuáles son mis propiedades, y puedo decir que tengo una pobreza inexplicable, pero la tengo por ser honrado, por ser como cualquier ciudadano tabasqueño, que trabajas honradamente y no te prestas a ningún tipo de Entonces situación. tú te vas de la dirigencia porque la forma me voy que utilizas... porque considero que mi lenguaje, yo me hice mi propia autocrítica y consideré que mi lenguaje no era apropiado. A las dos personas que mencioné en esa grabación les he dicho cosas peores, pero se las había dicho con palabras, con estilo, con política, con acuerdo, de decir o de manifestar lo que tengas, vamos a decir, en pro o en contra. Y entonces lo hice porque consideré que en política ese lenguaje no es el adecuado, y fue una autocrítica mía que me hice, y en congruencia hice lo que nadie hace. Porque te quiero decir que he visto a muchos dirigentes y a muchos personajes políticos que por lo que sea, y más que nada por actos de corrupción, no renuncian a un cargo público. Bueno, está el tema de Jorge Ábalos en el PAN, el escándalo en el que estuvo involucrado, no renuncian por ninguno, siguió en la dirigencia. No renuncian, como si no hubiera pasado nada, por ningún motivo. Yo cara dura, ¿no? Simplemente por el lenguaje soez, por ese solo hecho. Pero no te lo pidió el gobernador. No, para nada. Ni el gobernador. Porque fuiste muy duro en las críticas. No, ni el gobernador. Digo, independientemente además, del lenguaje, ¿no? Es más, te quiero decir, ni el gobernador ni nadie en el partido. Más los compañeros me decían, quédate, o sea, esa era y yo les dije que no. Porque además, ¿sabes qué, Roberto? Era una plática privada. Por eso. Que indebidamente pero se hizo pública. Yo lo que quiero decirte es, nadie un nivel de congruencia, Roberto. Sin duda. Nadie me pidió mi renuncia. Y yo creo verdaderamente en lo que tú dices. Y yo lo hice. Uno o no te creo. Y yo lo hice por el lenguaje soez. Entonces, en política eso. No por la crítica. No por al gobernante. No por la crítica, porque hay crítica, es lo que le decía a Lorena. O sea, cuando hablan de que en este gobierno, el gobierno es tolerante a todo tipo de crítica. O sea, el gobernador es un estadista. Tiene una relativa tolerancia. Él acepta la crítica. La crítica puede ser positiva o la crítica puede ser negativa. No es una gente que aquí hay. No es como en otros tiempos. Mira, a mí me tocó. Cada quien tiene que hablar como le va. Yo puedo hablar de nosotros en la BT, y aquí se hace una crítica al gobierno de Arturo Núñez, se hacen señalamientos, se puntualiza cuando desde nuestro punto de vista no se hacen las cosas bien. Hace un momento yo decía el tema de las comparecencias, que el secretario de Seguridad Pública, desde mi punto de vista, están rebasados, no está dando los resultados. Aquí el tema de la seguridad está terrible, efectivamente. Entonces, que creo que tendría que ir a la glosa y explicar. Hablaba del secretario de Educación, donde tiene también tiene manifestaciones diarias, hablaba del secretario de Salud, en fin, aquí se hacen los señalamientos, y nunca, lo he de decir, nunca he recibido jamás un comentario por parte del gobierno de molestia por las críticas que aquí se pueden hacer en este medio. Esto lo tengo que dejar claramente, y ahí está la evidencia, porque bueno, finalmente están en esta mesa 3 personajes críticos de distintos partidos que están haciendo señalamientos. No, pero además te quiero decir, en el pasado, yo señalo lo de TV Azteca, lo de Rodolfo y Alberto. ¿Qué hacía el PRI gobierno durante los 83 años que estuvo en Tabasco? ¿Qué hacían con la oposición? Cárcel, represión, te compraban, o sea, te decían, o te compro o a la cárcel, o te reprimo o te exilio. ¿Cuántos militantes del PRD no fueron exiliados, encarcelados, reprimidos? Y hubo también los que compraron, porque también hay que decirlo, y quienes se vendieron, porque eso forma parte. Ese era el gobierno. Este gobierno no, precisamente este gobierno, si hay a veces situaciones que se dan de sindicatos o de líderes, es precisamente porque no compran a nadie. O sea, este es un asunto de la libertad de expresión. Sí está dada. Y yo quiero centrarme. Pero ¿qué hace, por ejemplo, el PRD con las marchas y los plantones? No les meten, pues, a los antimotines. Al informe. Pero necesito hacer una pausa y escuchar al arquitecto Armando Padilla, así que regresamos. Oh, sabia bola de cristal. Lo veo en tu